2, versículo 7. Hoy quiero hablar de los métodos que Dios utiliza para probar a su pueblo. Desea que está a tu lado, Dios nos prueba. Tocar lo que está a tu lado y decirle, Dios te va a probar. Amén. Porque Dios nos prueba. ¿Cuántos saben eso? Amén. Tenemos que pasar por la prueba de Dios para ver si salimos aprobados. Esto es como cuando íbamos a la escuela. ¿Se acuerdan que teníamos prueba y estábamos desesperados y por ahí uno no estudiaba y estudiaba de última hora? Y ahí si se acordaba, bueno. Y si no, bueno, le pinteaba la hoja al compañero a ver si se copiaba. Pero diga conmigo, esta prueba es personal. Y aquí el Señor, el Maestro es el Señor. Así que no nos podemos copiar. Tenemos que pasar la prueba. ¿Qué dicen amén a eso? Pero antes de llegar al tema central de la prueba, quiero hablar un poco para llegar a ese punto que vamos a hablar acerca de cómo Dios prueba a su pueblo y tenemos que pasar por ese proceso. Leemos aquí, libro de Jueces, capítulo 2, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, siendo de 110 años. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Toma tu asiento en esta noche. ¿Cuándo dice gloria a Dios? En el capítulo 24 de Josué, no lo busquen, se lo voy a resumir. Josué reúne a todo el pueblo, reúne a todos los ancianos y reúne a todos, tanto niños, adultos, jóvenes, mujeres, a todos. Y él da un sermón, él da un discurso. Amén. Y ese discurso él habla de todo lo que el Señor hasta ese día le había ayudado. Y él ahí determina y toma una decisión, no porque era en ese momento que tomó la decisión, pero para que todos vieran y para que todos los que iban a continuar con él, a ver qué decisión iban a tomar. Y ahí él habla y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Él da el discurso, él da el sermón, él explica todo, pero él dice, yo tengo una decisión, no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo tengo algo bien definido y tengo una seguridad plena de que yo en mi casa, nosotros serviremos al Señor. ¿Por qué decía esto? Claramente, Josué fue un conquistador que el Señor le permitió que conquistara diferentes territorios y que expulsara de la tierra prometida, de la cual Dios le entregó a ellos diferentes pueblos que eran usurpadores. ¿Ustedes se acuerdan? Si ustedes leen la historia de Josué, Josué fue expulsando y fue destruyendo a los pueblos usurpadores. Cada pueblo representa para nosotros hoy algo espiritual que debemos de vencer. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora vamos a explicar 3 pueblos rápidamente, en un breve resumen de cada uno, qué es lo que significa cada pueblo y cómo hoy eso todavía sigue operando dentro de la iglesia en un plano espiritual. Esto es una historia pasada, pero hasta el día de hoy, estos espíritus
que se transmiten de generación en generación llegaron hasta el día de hoy, hasta esta era 2023, y siguen afectando la vida de la iglesia y la vida de los creyentes. Pero digan conmigo, vamos a destruir por las obras del Espíritu a todo pueblo diabólico y satánico que se quiera levantar y oponer a que Dios no haga esa obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? El discurso que termina dando y le digo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo en mi casa vamos a seguir al Señor, no vamos a desistir. Venga quien venga, pueblo que se levante, nosotros tomado de la mano del Señor, lo vamos a vencer y a derrotar. Y ahí el pueblo hizo un pacto con Josué. Todo el pueblo, todos, los grandes, pequeños, todos, dijeron, Josué, nosotros también vamos a seguirte. Josué, nosotros vamos a servir al Señor. Josué, nosotros no te vamos a dejar ni vamos a abandonar a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Sucedieron cosas maravillosas luego de todo ese relato. Dios le siguió dando victoria y cosas poderosas. Pero miren cómo terminan los días de Josué. Leímos que Josué muere a la edad de ¿cuánto? 110 años, gloria a Dios, por lo que llegan a esa edad. Y que terminan sus días sirviendo al Señor. Josué terminó sus días, ¿cómo? Diga conmigo, sirviendo al Señor. Decía que está a tu lado, que tus últimos días, cuando se te acabe el aliento de vida, sigue sirviendo al Señor. Tienes que servir al Señor hasta el último respiro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice que no solamente murió él, sino que murieron todos los ancianos. Toda la gente que estaba con él, toda esa generación murió. Y la Biblia nos muestra que se levanta otra generación, pero dice algo triste aquí. Aquí vemos algo que no nos causa satisfacción o alegría cuando leemos la Biblia, ni gozo, pero nos da algo para aprender y para tomar una lección. Dice que la siguiente generación que se levantó no conocía al Señor. Y eso es algo tristísimo hoy en día, que nosotros no dejemos un legado espiritual, que los que vienen detrás de nosotros sean nuestros hijos de sangre, pero al mismo tiempo son hermanos de nosotros en Cristo, o nuestros hermanos en Cristo, no sigan al Señor si en algún momento los líderes de la iglesia partieran o pase lo que pase y ellos no sigan al Señor porque no conocían al Señor. Esa generación murió y se levantó otra, pero esta generación dice, no conoció al Señor, nunca se relacionó, nunca escuchó de las maravillas y de las obras de Dios. Dile al que está a tu lado, eso no va a pasar con mi generación. Mi generación va a ser inculcada en los principios, en las cosas espirituales para que ellos sigan. Si a nosotros nos pase algo, que ellos sigan al Señor. Algo que Josué hizo no correcto fue instruir a las próximas generaciones. Amén. Por eso la generación que luego se levantó no conocía a Dios. No conocía la grandeza de Dios, no conocía lo que Dios hizo por Israel, no conocía las cosas que ocurrieron en el desierto, no conocía lo que Josué hizo. Amén. Y luego dice en el siguiente versículo, verso 11, que los hijos del Señor hicieron lo malo ante sus ojos y sirvieron a ¿quiénes? A los Baales. Miren lo que pasa cuando no hay una línea o un patrón del cual se inculque a las siguientes generaciones. Esta generación tomó un camino incorrecto. No tomó el camino de Dios, tomó el camino de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué tomó ese camino? ¿Por qué? Porque no hubo un líder o no hubo alguien referente que les enseñara el camino hacia Dios. Porque murió Josué y murieron todos los que servían con Josué. Pero yo quiero quiero entender esto por la palabra. Y yo le decía al Señor, pero Señor, aunque sea no hubo uno de esa generación que haya quedado, no hubo ni uno que haya quedado que le haya hablado a las próximas generaciones, no hubo ni uno pudo transmitir lo que el Señor hizo. Entonces la próxima generación que se levantó tomó un camino erróneo, un camino equivocado. Dile que está a tu lado, no tomemos caminos equivocados. Y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a Baal.
dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Ellos tenían a su alrededor pueblos. Y esta generación no conoció al Señor, no conoció su grandeza, sus obras y su maravilla. ¿Y qué ocurrió? El pueblo que los rodeó los incitó y los inculcó y los atrapó a que el pueblo y que esa generación se volcara a sus dioses. Porque no hubo nadie que le enseñó quién era Jehová en ese tiempo. Que dicen que no conocían. Y la palabra conocer es tener relación con Dios. Es querer intimar, es querer reconocer, es querer acercarse a Dios. Ninguno de ellos lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Escuche. Y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué pasó al adorar ellos a otros dioses? ¿Qué hicieron? Provocaron la ira de Dios. ¿Qué pasó? Ya conmigo, provocaron la ira del Señor. Claro, porque el Señor había dicho en su mandamiento que solo a Jehová, solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. No te inclinarás ante dioses, no adorarás otros dioses. Entonces, al quebrantar un mandamiento, la ira de Dios se levanta contra el pueblo, porque quebrantaron los mandamientos. Amén. Amén. Escuche, y aquí quiero llegar, ahora vamos a llegar al punto que yo le quiero hoy explicar algo, pero estamos dando este breve resumen para entender a dónde vamos a llegar hoy. Escuche. Y dejaron a Jehová. ¿A quién dejaron? A Jehová. Escuche, esto me llamó la atención. Nadie se interesó del pueblo y de la nueva generación por preguntar, como pueblo que eran ellos, ¿cuál es su Dios? Diga conmigo, no hubo interés. Porque yo creo que ellos eran el pueblo. O sea, escuchen, le voy a dar un ejemplo para que usted más o menos lo entienda. Usted es argentino, pero vivió un tiempo en Argentina desde pequeño y se va a otro país. Pero usted es argentino porque nació en la nación argentina. Usted tuvo su DNI como argentino. Pero usted se radicó luego, sus padres tuvieron que emigrar y se tuvieron que ir, no sé, a España. Y sabemos que cada nación tiene su cultura, sabemos que cada nación tiene sus dioses, cada nación ejerce lo que tiene que ejercer por la nación, la cultura, la comida, todas esas cosas, ¿no es así? Todos saben eso. Pero usted cuando crece, usted quiere conocer de sus raíces. Te hago un ejemplo que me llamó la atención. ¿Por qué ninguno de esta generación se interesó en saber quién era su Dios? ¿Por qué ninguno de ellos, de esa nueva generación, no quiso acercarse o conocer sus raíces o conocer de su pueblo? No hubo ni uno. Ni uno hubo. Pero ellos tomaron el camino incorrecto. No hubo ninguno que en su corazón ocurriese eso. Y dejaron al Señor y comenzaron a adorar a Baal y Astarot. ¿Cuánto dicen amén? Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de ¿quiénes? De robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Qué pasó cuando Dios los entregó en manos de sus enemigos? Por causa de que lo abandonaron y tomaron otro camino, decía el que está a tu lado, no pudieron enfrentar a sus enemigos. No pudieron hacer guerra contra sus enemigos, porque si hacían guerra iban a ser derrotados, porque Dios no estaba ahí. El hecho de abandonar al Señor ellos y servir a otros dioses, se levantó Dios en ira y Dios permitió que las naciones vecinas oprimieran a Israel.
Israel como nación tenía ejército militar, pero aunque ellos lo querían enfrentar, eran derrotados. ¿Por qué? Porque no era por la fuerza, o no era por espada o por lanza, era porque ellos dejaron a Dios. No es por la fuerza, no era por la fuerza que iban a destruir a sus enemigos, era que si ellos se volvían a Dios, la protección de Dios iba a venir y el Señor les entregaría la victoria. ¿Me va siguiendo? Amén. Dios los entregó. Decía que tanto lado no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y esto pasa, escuche, pasa hoy en día en la iglesia y en los cristianos. ¿Por qué los cristianos hoy en día no pueden hacer frente a sus enemigos y subyugar los cristianos por el Espíritu a sus enemigos? Porque por ahí hay puertas abiertas que abrieron, porque por ahí hay cosas en el corazón que todavía no fue el corazón tratado. Entonces, a la hora de orar y de ejercer la autoridad del Señor, no hay autoridad de Dios o no pasa nada. Los demonios no salen de tu mente, los demonios no te sueltan. ¿Por qué? Porque no está la cosa bien en la vida espiritual de ese cristiano. Entonces no vamos a poder tener victoria. Dios les dijo, no van a poder. Ellos se enfrentaban a los enemigos, pero eran derrotados y derrotados y derrotados. Pero porque Dios, ellos tenían que volverse a Dios. ¿Me va siguiendo? Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué tuvieron ellos? Decía que está a tu lado, ellos tuvieron aflicción. Es como hoy en día cuando las personas vienen a la iglesia, vienen muy afligidas, vienen muy... ¿Por qué me siento tan así? ¿Por qué estoy de esa manera? Y cuando nosotros le explicamos que por causa del pecado, que por causa de todo lo que Satanás hizo en la humanidad y que entró, las personas están bajo el yugo de esclavitud y el yugo de muerte. Y hasta que Cristo no entre en su vida y liberte su vida, no van a poder hacer frente a todas esas cosas. Y ahí está donde las personas van a los psicólogos, a los psiquiatras, donde las personas van al psicólogo querer calmar todas sus ansiedades, que eso es interno, que una pastilla no lo va a lograr, sino el que lo va a lograr es el Espíritu Santo cuando entra a tu vida. ¿Quién es el que va a arreglar tu psique, tu mente? ¿Quién es el que va a darte la claridad en tus pensamientos? No una pastilla, no un psicólogo, no un psiquiatra. Es la presencia de Dios. Cuando viene a tu vida, cuando entra a tu corazón y cuando comienza a alumbrar todas las áreas oscuras que hay en tu corazón y tu mente, ahí comienza la liberación. Aplauda, querido. ¿Cómo se van esos ataques de pánico que atacan a muchas personas por traumas y por cosas que han vivido? Esos ataques de pánico son de espíritus que se soltaron para atormentar a la persona. Amén. Y hay que combatir y hay que echar fuera. Pero no va a salir el ataque de pánico si en nuestra vida, como le pasó a Israel, si en nuestra vida hay cosas o hay ídolos en el corazón que todavía están en el corazón de la persona, o levantaron ídolos en el corazón, y esos ídolos son impedimentos para el obrar de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces vamos a orar, vamos a echar fuera y no va a pasar nada. Y uno por ahí se aflige o se deprime y dice, pero ¿por qué si estoy orando? ¿Por qué si estoy echando fuera y me siento mal y no me pasa? Y no me pasa este dolor y no sale esta perturbación. Primero dile al Señor, Señor, muéstrame. Si estoy algo faltándote a ti, si hay algún área que todavía está oscura, hay pecado, hay algo en mi vida, muestra. Antes que yo haga guerra espiritual, antes que yo batalle contra estos demonios, quiero que me limpie, para que luego tú vayas delante y me des la victoria. Amén. Aplauda, que vive, aplauda. ¿Qué hizo el Señor ya conmigo? Los afligió. Pero el Señor tenía misericordia porque había un pueblo afligido.
Ve a un pueblo que estaba mal, era su pueblo. Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos. Entonces dice que el Señor le levantaba jueces para que los jueces libraran de la mano de todos sus enemigos. Pero aún, escuche, la Biblia dice, no lo vamos a leer, le estoy resumiendo, la Biblia dice que aunque ellos le libraban y aunque el juez operaba bajo el poder de Dios, ellos muchas veces no hacían oído a lo que los jueces le hablaban. Viendo todo eso, se volvían a la idolatría. Amén. Miren, verso 17. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, verso 18, estaba con el juez. ¿Quién estaba con el juez? Diga conmigo, el Señor. Y aquí hay un principio espiritual. Dios levanta personas específicas en diferentes tiempos. Dios levanta en diferentes eras y transiciones de los tiempos, levantaba personas específicas. ¿Para qué? Para llevar al pueblo a que se volviera a Dios. Hoy hay muchas iglesias en todas partes, pero no en todas las iglesias hay alguien referente que Dios levantó y que lleve esa persona por la voluntad, la guianza del Espíritu Santo al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Dios no hace acepción de personas, pero Dios escoge a personas que realmente van a amarlo, y Dios conoce los corazones, porque Dios conoce los corazones de cada uno y sabe quién va a ser la persona que va a llevar al pueblo a que lo busque a Él. Como pasó en el tiempo de los jueces, Dios elegía un juez, elegía a algún muchacho, y ahí aparece Gedeón, ahí aparece Sansón, ahí aparece Otoniel, ahí aparece Jefté, y aparecen muchos jueces que Dios levantó en diferentes tiempos para librar de la mano de los enemigos y para que vean que por medio de ese juez, Jehová estaba con ese juez, pero también que ellos vieran que Jehová era el que le daba la victoria a ese juez. Y que ellos tenían que volverse a Dios para que sus enemigos no más los oprimieran. Hoy ya el Señor envió al gran juez, al superior de todos estos hombres, que fue Jesucristo, el cual en Él tenemos el perdón y la redención de nuestros pecados. ¿Me va siguiendo? Y Él nos dio su Espíritu. Y por medio de Él nosotros vamos al Padre. Y por medio de Él nosotros entramos a la presencia de Dios. Y por medio de Él tenemos sanidad. Y por medio de Él tenemos libertad. ¿Me va siguiendo? Aquí anteriormente en el Antiguo Testamento, por medio de cada juez, Dios liberaba las victorias y hacía que sus enemigos cayeran en tierra. Pero hoy, en un nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia, ese juez es Cristo, el que vino, el que murió y el que nos dio su vida. Amén. Apláudale. Escuchen, verso 21 del capítulo 2. Ya vamos a llegar a lo que quiero explicarle hoy. Explicamos un poco por qué ocurrió. Empezamos hablando del discurso de Josué. ¿Qué pasó con Josué? Toda esa generación murió, ¿no? Hubo alguien que se interesara por las cosas de Dios. Es como hoy en día, hoy hay gente que no le interesan las cosas de Dios profundas, que no quiere muchas veces buscar a Dios de una manera profunda. Pero Dios tiene que levantar, y Dios nos está levantando como iglesia para que seamos diferentes a esas generaciones antiguas. Dios nos está levantando como una nueva generación, y que nosotros como generación que Dios escogió
de entre toda esta generación de hoy en día, nosotros podamos transmitir, si el Señor no viene antes, a nuestros hijos o a nuestros hijos espirituales, que sigan lo mismo que nosotros estamos viviendo y practicando. Y que tengan el mismo deseo, el mismo interés, la misma pasión, el mismo anhelo del Señor como lo tenemos nosotros. ¿Me va siguiendo? Versículo 22 dije, ¿no? 21. Tampoco yo volveré más a arrojarte delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Escuche, el Señor dejó algunas naciones sin que Josué las exterminara. ¿Qué hizo el Señor? Ya conmigo, no permitió que Josué destruyera algunos pueblos. Mire qué misericordia de Dios. Mire qué misericordioso Dios. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Dios permitió esto. Dios permitió que Josué a algunas naciones no las matara, pero a otras sí. ¿Por qué hizo eso el Señor? Ahora va a entender usted por qué hizo eso el Señor. Le va a entender por qué Dios permitió eso. Escuche, siguiente versículo. Para probar, verso 22, para probar con ellas, ¿a quién? ¿Qué hizo el Señor? ¿Dejó a quiénes? Algunas naciones con vida. ¿Para qué? Para probar a Israel. El Señor dijo, Josué, estas naciones no le vas a hacer nada. Y cuando llegó el tiempo, Dios le habló a esas naciones, bueno, ustedes ahora van a ser los que van a probar a mis hijos. Yo les doy la orden a ustedes. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. El título de este mensaje es el método de Dios para con nuestras vidas. Cómo Dios opera, cómo Dios trata, cómo Dios trabaja. Cómo Dios ejerce sobre nosotros el trabajar. Cada uno de nosotros, Dios trabaja de diferente manera. Dios no trabaja con nosotros igual. Algunos son más dóciles, otros son más duros. Algunos son más sensibles, otros son menos insensibles. Algunos razonan mucho, otros se abren más rápido, porque es el obrar de Dios en cada persona, en cada individuo. Algunos confiesan, otros no confiesan y se guardan todas las cosas en su corazón, aunque Dios las sepa todas. Pero con cada uno Dios va tratando. Algunos llegan por amor, porque se abren a la palabra. Otros llegan por dolor, por enfermedad, por juicio, por un montón de cosas. Llegan a Dios. Pero de una o de otra manera, Dios trabaja personalmente con cada uno. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios dejó estas naciones. Y te voy a decir las naciones que dejó. Y te voy a explicar cada nación qué significa espiritualmente para nosotros hoy en día. Y cómo opera eso hoy en día. ¿Me va entendiendo qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios dejó estas naciones? ¿Por qué Dios no le permitió a Josué que las destruyera? Porque Dios quería tratar con el pueblo para ver si el pueblo, antes de volverse a esas naciones, buscara a Dios. ¿Por qué Dios permite muchas cosas en tu vida en momentos difíciles? ¿Por qué Dios permite cosas en tu vida? ¿Por qué permite, por ejemplo, que pases por un proceso de dolor con un hijo, por ejemplo? ¿Por qué? Dios es malo, no es malo. Dios permite eso para que tú no te desenfoques y busques a Dios. Por causa de ese hijo, tú busques a Dios. Que confíes que Dios va a hacer la obra y que lo va a tocar y lo va a traer. Y que no te dejes amedrentar o atemorizar por la nación que te está atemorizando, para que tú te desenfoques de buscar a Dios y de colocar en las manos de Dios la vida de esa persona, por ejemplo.
¿Me va siguiendo? Dios dejó a naciones. Capítulo 3. Ahora sí, este es el mensaje. Capítulo 3. Y vamos a explicar algo muy importante. De Jueces. ¿Me va siguiendo? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas. ¿A quién? A Israel. Decía que está a tu lado, Dios te va a probar. Tocando, decirle al hermano, Dios te va a probar. No, Señor, no me pruebe. Y Dios te va a probar en diferentes áreas de tu vida. A ver si realmente, ¿cómo es tu reacción ante la prueba? ¿Cómo es la reacción ante lo que te tenga que tocar vivir? ¿Me va siguiendo? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Escuche, había una parte del pueblo que nunca se enfrentó en guerra. Y también Dios quería probar a esta parte de esa generación nueva en el tema de la guerra. Y aquí me vino algo a memoria de lo que estos días el pastor nos estaba hablando acerca de que compartimos acerca de la guerra espiritual. Veo que compartimos ahí en el estado algunos puntos de guerra espiritual, que todos los cristianos tenemos que hacer guerra espiritual. Todos los cristianos, y esto no es de relajarme cuando estén las cosas bien, aunque estén las cosas en paz y en tranquilidad por un tiempo, usted aún en ese proceso de tranquilidad tiene que orar, tiene que hacer guerra espiritual, tiene que echar fuera esos demonios, tiene que expulsar todo espíritu que quiera entrar en su casa, en su mente, en su corazón, tiene que seguir batallando. No hay que bajar la guardia porque esté en un momento calmo todo. Hay que orar, hay que batallar, hay que echar fuera, hay que reprender espíritu de muerte, espíritu de robo, todo lo que quiera tentar, echar fuera de nuestras vidas. De perturbación, de confusión, de razonamiento, todo espíritu que viene de orgullo, de mentira, de vanagloria, todo eso hay que empezar a echar fuera. Esto no es cuando está todo bien, bueno, estoy tranquilo, me echo a descansar, hago una cita todo el tiempo en un sentido espiritual orando y batallando. Amén. Entonces Dios dejó estas naciones y pueblos para probar a Israel, porque algunos de ellos todavía no habían experimentado la guerra. Entonces Dios tenía que probar a ese pueblo. Amén. ¿Qué decisión tomaran? Si buscaban a Dios para que los apoye en la guerra y que Dios les dé la victoria, o se rendían. O bajaban las armas y se unían a esos pueblos. Todas esas cosas Dios permitió para ver cuál era la reacción de ellos. Dios ve tu reacción, Dios ve tu proceder ante la prueba. Cuando se te levanta en el trabajo una persecución, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Por ejemplo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo oras? ¿Qué decisión tomas? Si eso te amedrenta, si ese enemigo es mayor o te hace sacar o robar la paz, o qué es lo que vas haciendo, y ahí prueba tu carácter, prueba tu paciencia, prueba en esperar en Él, prueba en que coloques todo en las manos de Él. Dios te está probando ahí. Dios quiere ver qué reacción, qué es lo que tú vas a hacer en ese momento. Dios te prueba la salud, la enfermedad, cuando Dios no te sana, cuando Dios no hace el milagro. ¿Qué es lo que hace? Orás al Señor, seguís amando, seguís adelante, seguís creyéndole, o te tirás al abandono. Dios te está probando. ¿Cuál es tu reacción? Y Dios dejó estas naciones para probar a Israel. ¿Me va siguiendo? Verso 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra. ¿Sabes para qué pasa esto? Para que comiences a entender que la lucha que tienes no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es contra la gente, es contra los demonios. Dios dejó esas naciones para que conociesen la guerra. Entonces hay muchos cristianos que solamente necesitan y viven de oraciones prestadas, pero Dios dice: yo quiero que tú batalles. Tú tienes que pelear la guerra, tú tienes que
que echar fuera esos demonios. Tú tienes que tomar autoridad y reprender y echar fuera y expulsar fuera de tu casa, expulsar fuera de tu mente cuando viene eso a tu corazón, cuando viene eso a tus oídos, cuando viene la murmuración. Echa fuera esos demonios. Amén. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Para qué dejó Dios esas naciones? Para que la generación que había conociese la guerra. Aleluya. Primero tienes que conocer a tu enemigo. Tienes que discernir qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está operando. Cómo Satanás se disfraza y entra sutilmente y quiere entrar y quiere destruir. Amén. Y luego comenzar a atacar en la oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Escuchen. Leemos nuevamente el versículo 2. Solamente para el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñen a los que antes no la habían conocido. Decía que está a tu lado, hay cosas que no conoces todavía, que Dios te las va a hacer conocer. Tocar y decirle, todavía aunque tengas 50 años de evangélico o 60, hay cosas que no conoces, que Dios te las va a enseñar y va a tener que pasar el Señor por tu vida para que conozcas algo nuevo de Dios. Me va siguiendo. Esta generación no conocía la guerra y Dios permitió eso. Y permitió aquí, escuche, verso 3. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos. ¿Quiénes? Diga conmigo, filisteos. Todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amate. Aquí vemos 3 naciones, diga conmigo, filisteos, cananeos, sidonios y heveos. 4. ¿Me va siguiendo? Y yo busqué cada uno qué significa y qué representa hoy en día eso. Vamos a empezar con los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que inicialmente, escuche, eran independientes, eran un pueblo errante y era un pueblo que sobrevivía invadiendo lugares. Ese era el pueblo filisteo. Era un pueblo independiente que andaban errantes, divagando de un lado para el otro, pero era un pueblo invasivo que entraba y se adueñaba de los lugares. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Como por ejemplo la granja de Gaza, la franja o la granja de Gaza, que ahí habitaba, en esa franja de Gaza, habitaban los cananeos. Había una limitación, cada pueblo tenía un límite. Amén, como nosotros, nuestro país tiene un límite. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la triple frontera ¿con quién? Con Brasil y Paraguay. Amén. Bueno, así estaba. Había una parte que los filisteos se adueñaron, pero la otra parte le correspondía a los cananeos. ¿Qué hicieron estos? Filisteos invadieron el lugar de los cananeos y se mezclaron con los cananeos. Los cananeos no querían enfrentar a ellos porque los filisteos tenían un gran ejército, eran grandes hombres de batalla y tenían un gran armamento para la guerra. Los cananeos eran más indefensos y más débiles ante la batalla. Entonces, ¿qué hicieron? Se unieron. Entonces dice gloria a Dios. Los filisteos fueron los últimos enemigos a vencer por parte de Israel. Estos no se dejaron esperar y avanzaron hasta la tierra y entraron para pelear contra Israel. Ellos no esperaron nada, ellos tomaron la iniciativa y entraron a pelear contra Israel. Fue uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel.
Ahí usted, por ejemplo, ve que de los filisteos que salió Goliat, que David después venció. Pero siempre los filisteos tuvieron conflicto y guerra contra Israel. ¿Me va siguiendo? Tanto como en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, en un sentido espiritual, el filisteo, la persona filistea, está relacionada por el materialismo. ¿Cómo está relacionada en un sentido espiritual el filisteo? Por el materialismo. Y ahora les voy a explicar por qué. Falta por despectivo hacia Dios. ¿Qué significa la falta por despectivo hacia Dios? Falta de comunión con Dios. Estoy hablando lo que eran ellos como filisteos, pero estoy hablando en un sentido espiritual. El espíritu filisteo hoy en día puede estar operando dentro de la iglesia. ¿Y qué simboliza? La falta de comunión con Dios. Es un espíritu filisteo. La falta de interés por acercarse y por querer relacionarse con Dios. Ellos nunca se quisieron relacionar con Dios. Entonces, ahí viene, escuche, de ahí viene la palabra incircunciso. ¿Se acuerdan cuando David le dijo que era un filisteo incircunciso? ¿Qué es ser incircunciso? Por ejemplo, lo que estaba diciendo del ser incircunciso, el término sugiere a alguien que no tiene comunión con Dios. El incircunciso viene de incircuncidar. Y la circuncisión, ¿se acuerdan lo que yo expliqué que era la circuncisión? ¿Para qué era la circuncisión? ¿Qué representa la circuncisión en el pueblo hebreo? La señal de pacto que Dios hizo con el hombre. Que esos hombres han pactado con Dios. Eso es lo que significa la circuncisión. La incircuncisión es lo opuesto a eso. Cero compromiso con Dios. No tener relación con Dios, no querer saber nada con Dios. Por eso David dijo, filisteo incircunciso. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cómo está operando ese espíritu filisteo hoy en día? Una de las naciones que atacó, que Dios permitió, escuche, que Dios permitió para probar a Israel eran los filisteos. ¿Qué significa en este siglo XXI? La falta de interés por tener y relacionarse con Dios. Los creyentes que vienen a la iglesia, pero no tienen el interés de querer acercarse a Dios, de querer conocer más a Dios, de querer experimentar a Dios. Entonces tiene que echar fuera ese espíritu incircunciso, ese espíritu filisteo, la falta de interés por la palabra, la falta de interés por el estudio. Comienzas el estudio y viene el filisteo y te toma y ya dejas todo por la mitad y ya no quieres estudiar y ya no quieres hacer. Es un espíritu filisteo que está atacándote y tú no te estás dando cuenta. ¿Me vas siguiendo? Gloria a Dios, santo. Y viene ese espíritu y posee la vida y los corazones de los creyentes. Y dice que también aquí son guiados al materialismo. Su vida no está centrada en Dios, sino está centrada en lo material, en todas las cosas que Dios te puede dar, en las bendiciones, y no realmente en conocer a Dios. Y no realmente en acercarte y tener a Dios. Muchos de los hermanos que vinieron acá a nuestro ministerio, vinieron de esas enseñanzas de que si no tenías nada eras un pobre miserable. Si no eras prosperado o si no salías a comer al restaurante todos los fines de semana, eras pobre, no eras hijo de Dios. Y era una gran mentira, una psicología barata que te hacían endeudar y empobrecer. No solamente eras un pobre espiritual, eras un pobre porque te ibas quedando sin dinero. Y te ibas endeudando, y te ibas endeudando, y te ibas endeudando, y llegaban así, la deuda trae conflicto matrimonial, y comienzan las peleas, y comienzan las discusiones porque falta el dinero, porque no tienes para pagar, para comer.
¿Por qué? Por todas esas enseñanzas filisteas. Gracias. Levanta tu mano y di conmigo: echo fuera todo espíritu filisteo en mi vida. Ese espíritu que quiera venir, esa nación, y eso, esa lucha es interna, hay que combatir de adentro. Acá adentro está eso. Está aquí adentro y hay que combatir. Y hay que echar fuera y hay que expulsar toda la falta de interés. Estos filisteos siempre vivían conquistando a varios pueblos. Vivían conquistando y muchos de ellos se unieron con los filisteos. Este espíritu representa codicia, ambición y egoísmo. ¿Cómo era el espíritu de los filisteos? Que representa la codicia, la ambición y el egoísmo. Y la falta de interés por las cosas de Dios. Hoy puede haber creyentes con esa aspiración a la codicia, al egoísmo, amén, a la ambición. Muchas veces hay una ambición espiritual. Muchos creyentes quieren crecer rápido ya, y es en el momento y al tiempo de Dios. Tranquilo, no te apresures, deja que vaya corriendo el tiempo y sigue buscando a Dios, y a medida que va buscando va a seguir creciendo. Pero muchas veces algunos se afanan, quieren las cosas ya, quieren recibir la ultra mega archi revelación de lo alto y todavía están en el proceso de aprender la palabra de Dios. Todo va a llegar en su momento, en su hora, en su tiempo. Esa visión espiritual no es buena, es mala. Porque Dios te va a dar la medida que tú necesitas tener cada día. Te va a ir dando el crecimiento a día, a la búsqueda, a la comunión y a tu compromiso con Él. Vas a ir creciendo cada día. Va a pasar los meses, vas a crecer, van a pasar los años y vas a ir creciendo. ¿Me va siguiendo? La ambición de querer obtener puestos en la iglesia. Hay cristianos que vienen con esa ambición. Se van de una iglesia y vienen a otra iglesia y hablan al pastor, pero el pastor, yo en otra iglesia cantaba, yo era salmista, era un querubín, era todo, le hacía todo. Y aquí también, usted me da la oportunidad, tiene ese corazón ambicioso de querer ser visto. ¿Me va siguiendo? Es un espíritu filisteo. Ese espíritu operaba en los filisteos. Ese espíritu de egoísmo, de codicia, de ambición. Incircunciso, sin querer relacionarse con Dios, sin querer conocer a Dios, sin querer comprometerse con Dios. ¿Me va siguiendo? Diga conmigo: el espíritu filisteo se va a ir en esta noche. Se va a ir de este lugar. Se va a ir de nuestras vidas. Gloria a Dios. Ellos adoraban al dios Dagón, a Baal y al dios Asera. Ellos tenían una superioridad militar sobre sus enemigos y también ellos eran mercaderes. Y aquí hay una palabra que me resonó muchísimo: mercaderes. Mercaderes viene de negocios. Ellos hacían negocios. Escuche, este espíritu filisteo se metió en las iglesias. En las iglesias hay puro negocios hoy en día. Hay mercaderes hoy en día. La visión del engrandecimiento como iglesia, la visión y todas esas cosas vienen de este espíritu que hasta el día de hoy muchas veces se leen las historias y pensamos que, bueno, es una simple historia, pero cuántas cosas hoy entendemos que estos espíritus siguen operando el día de hoy. Y cómo sigue afectando a la iglesia de hoy. Cómo sigue afectando, cómo la ambición, el egoísmo, el egocentrismo y todo eso sigue afectando a la iglesia de hoy en día, a los cristianos de hoy en día. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios permitió que esta nación quedara en pie para probar a Israel.
para que Israel no se uniera, para que Israel no fuera igual como ellos, que no tuviese ese corazón, sino que Israel dependiera de Dios, sino que Israel buscara a Dios y derrotara a los filisteos. Amén. ¿Me va siguiendo? Luego, la siguiente nación nos habla de Canaán. Los cananeos, ¿no es así? Nos habla de los cananeos. Bueno, los cananeos también vemos aquí que se habían relacionado con los filisteos, se unieron como pueblo. Y en ocasiones pelearon contra Israel. Los cananeos eran comerciantes, mercaderes también. Eran traficantes. También el cananeo significa tener un espíritu materialista. ¿Me va siguiendo? Jesús habló de esto, por ejemplo, para que usted diga, bueno, estamos hablando del Antiguo, y en el Nuevo Testamento el Señor habló. ¿En qué parte Dios habló del espíritu cananeo, de los creyentes o de las personas que tenían ese espíritu? Por ejemplo, cuando el Señor habló en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. Eso el Señor lo habló. Ese es el espíritu cananeo. Los cananeos eran materialistas, mercaderes. ¿Me va siguiendo? Nosotros no podemos tener en nuestro corazón y estar dividido en dos señores, en servir al Señor. Y en algunos momentos, porque a veces pasa, algunos creyentes que están medio flojos en la oración y tienden a querer progresar excesivamente. Y eso comienza a retarte la búsqueda hacia Dios. Y comenzás, y mire cómo el diablo trabaja, porque eso está en el corazón de la persona. Comienza uno a prosperar y comienza uno a enriquecerse, comienza uno a generar su ganancia. Pero eso te va contrarrestando que tú comiences a servir a Dios o a buscar a Dios. Entonces tu corazón está dividido. Tu corazón se dividió. No puedes amar a uno y aborrecer. Tienes que decidirte por uno. Tienes que tomar la decisión de decir: Señor, tú eres el Dios que da la mejor paga. Tú eres el Dios que da el mejor salario. Señor, tú eres el Dios que bendice. Tú eres el Dios que no hay justo, ni su simiente que va a mendigar pan cuando te servimos, cuando te buscamos, cuando te amamos. Puedes tener el mejor salario, puedes tener la mejor paga, pero esa paga o ese excesivo progreso te puede desviar de amar a Dios. Aplaudan, querido. ¿Me va siguiendo? El amor al dinero, el negociar y hacer mercadería con almas. ¿Cómo es esto, negociar y hacer mercadería con almas? No te denuncio tu pecado, pero tráeme el diezmo, Te voy a hacer quedar bien en la iglesia, pero me tienes que traer el diezmo, Eso es ser un mercader del alma. ¿Me va siguiendo? No hay hoy en día eso en las iglesias. Que hay gente pudiente que le diezma bueno, Michelle y algunos pastores. Y esos pastores saben que ese varón está en adulterio, está en pecado. Y dice: bueno, hermano, Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, Dios te va a hacer libre en el momento que te tenga que hacer libre. Y está siendo un mercader espiritual. Y claramente no está obteniendo y ganando al cielo, está ganando al otro lado. Si no cambia y no se arrepiente. ¿Me va siguiendo lo que me pasa? ¿Cómo ese espíritu entró en la iglesia y opera hoy en día? Este espíritu cananita de los cananeos. El que pide dinero bajo la influencia del engaño.
El que pide dinero bajo la influencia, engañando a la congregación. Bueno, hermanos, vamos a levantar una colaboración porque vamos a hacer una obra en la iglesia y todos los hermanos de buena fe lo dan. Porque creen en el pastor, que el pastor va a hacer esa buena obra. Pero ¿qué pasa cuando no se ve esa obra? Ese dinero fue pedido a base de engaño, a base de mentira, un espíritu cananita. ¿Me va siguiendo? ¿No pasa eso hoy? Dígame si es verdad o no. Y claramente el que se deja sacar y el que se deja engañar. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6:9 nos habla, dice: pero los que quieren enriquecerse, este espíritu cananita que hoy opera, Dios les permitió a esta nación quedar con vida para probar a Israel. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo, y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolos, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Aplaudan al Señor. Dentro de las iglesias hay muchos pensamientos cananitas. Muchos pensamientos cananitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos pensamientos? Diga conmigo, echarlos fuera. Echar fuera ese pensamiento cananita, del materialismo, de la ambición. No es que Dios no quiere que prosperes o avances, no. Dios quiere, pero te lo va a dar en la medida que Él te lo quiera dar. Te lo va a dar cuando a Él le place dártelo y cuando estás preparado para recibir. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios dejó esta nación para probar a Israel. Dejó esta nación para probar. Entonces hoy, en un sentido espiritual, este espíritu cananita ataca la mente. El espíritu filisteo es el espíritu que nos hace no tener relación con Dios, no querer saber nada con Dios. Y cuando digo conocer o tener relación, no es, tú puedes estar en la iglesia pero no puedes estar teniendo relación con Dios. Entonces está operando un espíritu filisteo, un espíritu que no te deja acercarte más a Dios. Quieres acercarte a Dios pero no puedes, y tú le preguntas: pero ¿cómo puedo hacer, Señor? Bueno, primero echa fuera ese espíritu filisteo que no quiere que te acerques a Dios, ese espíritu incircunciso que te aleja de Dios, y el espíritu cananita que te pone pensamiento no solamente en el área de la economía, en muchas otras áreas también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Esto que estoy hablando, estas naciones, ¿a qué nos va a llevar? A la guerra espiritual, a echar fuera esos demonios, a echar fuera esos pensamientos, a decir: Satanás, sal de mi mente, este pensamiento que pusiste no es de Dios, este pensamiento contra el hermano, este pensamiento que viene contra la palabra, no es de Dios, sal de mi mente, espíritu cananita. Señor, tú me dijiste que me vas a bendecir y yo voy a esperar en ti, Señor. Tú dijiste que vas a hacer la obra en mi ser querido y voy a esperar. Espíritu filisteo, espíritu cananita, sal de mi vida en esta noche. Aplaudan que vive. Y cuando pase esto, Dios está probándote. Cuando pase esto, Dios te está probando a ver cuál es tu reacción. A los pastores prueban con este espíritu también cananita. A ver si nosotros nos queremos enriquecer de la obra o con la iglesia. Si queremos sacar provecho o tomar ventaja de algunos hermanos. Todos pasamos por esto. No es porque el pueblo y todos, diga conmigo todos. Todos tenemos que combatir, echar fuera, expulsar fuera, sal demonio, no, sal de mi vida.
espíritu cananita que quiere venir a colocar cosas en la mente. Dios nos va a bendecir, nos va a proveer, nos va a dar los recursos para pagar el templo, para hacer todo lo que tengamos que hacer. Dios lo va a hacer. Nosotros solamente tenemos que cumplir con lo que Dios nos pide. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Y Dios nos va a bendecir. ¿Me va siguiendo? Así que tenemos que echar fuera esos demonios. ¿Por qué dejó Dios esta nación en día conmigo? Para que ellos conociesen la verdad. Hay áreas en tu vida que tú no estás batallando porque no estabas entendiendo o no estabas percibiendo cuáles eran los espíritus que se estaban moviendo. Siempre por ahí oramos y echamos fuera lo mismo de siempre, pero hay otras cosas más que hay que echar fuera. Amén. No es siempre lo mismo. Hay que pedir al Señor la dirección de qué es lo que hay que atacar y echar fuera. ¿Me va siguiendo? Y dijimos que bueno, aquí ya hablamos de dos. A ver si han aprendido los filisteos que representaban. A ver si están atentos, a ver, les tengo que hacer preguntas como los chicos, a ver si me están escuchando. ¿Quién eran los filisteos? ¿Cuál era el espíritu que se movía?